Hola de nuevo. Si estás interesado en saber acerca del mundo de los micrófonos, este es tu lugar. Para empezar, hablaremos sobre los tipos de micrófonos. Hay dos tipos según su transductor. Electromagnéticos. Se basan en el fenómeno de la inducción electromagnética para generar una señal eléctrica proporcional al movimiento del diafragma. Dentro de esta clasificación hay dos tipos. Micrófono dinámico. Se basan en la generación de una tensión inducida en el extremo de una bobina que se mueve sobre un imán permanente, debido a la presión acústica ejercida sobre ella. Tienen la ventaja de que no necesitan alimentación eléctrica y su inconveniente es su baja sensibilidad. Micrófonos de cinta. Se basan en el mismo funcionamiento que el dinámico. Las funciones de la membrana las realiza una cinta metálica de aluminio, que se encuentra situada entre los polos del imán, de manera que vibra en función de la presión acústica incidente, generando una tensión proporcional a la presión ejercida. Continuamos con electrostáticos. Se basan en las propiedades de los condensadores para almacenar energía eléctrica. Hay varios tipos, pero el más conocido es micrófono de condensador. Se basa en un condensador plano de placas paralelas. Una de las placas es fija y la otra está formada por una membrana móvil que capta la onda sonora. Este micrófono necesita una alimentación externa para su funcionamiento, que se suministra normalmente desde el interior a través del propio cable de conexión. Este proceso se llama alimentación phantom. Pasamos a hablar sobre sus características básicas. Sensibilidad es la relación entre la presión sonora recibida por el micrófono y la tensión generada a su salida. Se mide en milivoltios por pascales y generalmente la frecuencia es de 1 kHz. Respuesta en frecuencia. Indica la variación de la sensibilidad con respecto a la frecuencia. Lo fiel a la realidad que es el sonido recogido por el micrófono. Patrón polar. Es la variación de la sensibilidad de un micrófono en función de la dirección de propagación del sonido incidente respecto de su eje. La sensibilidad relativa de un micrófono depende de la dirección de captación de la onda sonora. Impedancia interna. Hay micrófonos de alta impedancia, con una salida muy grande, superior a 1000 ohmios, y proporciona un valor de tensión de salida relativamente alto. También hay micrófonos de baja impedancia. Este tipo de micrófonos presentan una impedancia de salida comprendida entre 100 y 600 ohmios. Rango dinámico. Es la relación entre el nivel de presión sonora del sonido más débil que genera una señal eléctrica en el micrófono y la presión sonora del sonido más fuerte que puede generar una señal eléctrica sin producir distorsión. Ruido de fondo. Es la señal eléctrica que se genera a su salida cuando no existe presencia de señales en su entrada. Distorsión, provocada según cómo recoge el sonido del micrófono. Está relacionado con la sensibilidad y la respuesta en frecuencia. Por último, haré una aclaración sobre cómo interpretar los gráficos de respuesta en frecuencia y patrón polar. En un gráfico de respuesta en frecuencia, nos encontramos con las frecuencias en el eje X, y en el eje Y se indica el nivel al que se recoge el sonido en dB, decibelios. De esta forma, podemos observar rápidamente si un micrófono nos puede ser más útil que otro para según qué casos, como grabar una voz o un instrumento determinado. Es muy difícil encontrar un gráfico con la respuesta totalmente plana, excepto los usados para medir. Ahora veremos los gráficos de patrón polar. Aquí vemos una representación de cómo recoge el sonido el micrófono. Las líneas representan el nivel de presión sonora obtenido según la posición desde la que se recoge el sonido. Según el tipo de dibujo que resulte, los micrófonos pueden ser omnidireccional, bidireccional, cardioide, supercardioide e hipercardioide. Y hasta aquí este vídeo sobre los micrófonos. Espero que os haya servido para introduciros en este amplio mundo. Un saludo y nos vemos en el próximo.